El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Unidas Podemos bajar los decibelios y seguir trabajando y debatiendo pese a tener discrepancias después de que el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, haya advertido al jefe del Ejecutivo: sin medidas valientes y eficaces está en juego no solo el futuro de la coalición, sino del país. Reformar la ley para mejorar la protección de la libertad de expresión en nuestro país. Y queremos hacerlo, además, en línea con la legislación vigente en nuestro entorno europeo. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Así lo manifestó el propio ministro Campo. Lo vamos a hacer y la Cámara, en consecuencia, tendrá la oportunidad de entrar en profundidad en este debate, pero déjenme que advierta de antemano que, a juicio, al menos, de lo que el Partido Socialista representa, la libertad de expresión, como cualquier derecho fundamental, está sujeta a ciertos límites, que son justamente los derechos y las libertades de los demás. Pero esos límites deben ser iguales para todos y para todas, y, por tanto, la regulación debe contar con el máximo respaldo posible. Y el Gobierno, sin duda alguna, va a trabajar por alcanzar el máximo consenso posible en este cambio normativo. Hasta aquí lo referente a la libertad de expresión. Punto y aparte. Y a continuación quiero referirme a los episodios violentos que se han registrado en algunas ciudades durante estos últimos días. Lo primero que me gustaría decir como presidente del Gobierno es que nada tiene que ver con la libertad de expresión lo que hemos visto en muchas calles de nuestro país. El peor servicio que puede prestarse a la defensa de la libertad de expresión es el recurso a la violencia. Y, de hecho, nada hay más opuesto a cualquier libertad en una democracia que el recurso a la violencia. La violencia no es libertad, es un ataque a las libertades de los demás. Y, por tanto, el Gobierno se opone a todo tipo de violencia, señora Abascal, a la violencia en las calles, a la violencia contra las mujeres, a la violencia contra los inmigrantes, a la violencia de todos los tipos en nuestro país. Y a quienes justifican el uso de la violencia como medio para llamar la atención sobre un problema, pues debo decirles que la violencia es la peor propaganda para cualquier causa, porque atrae toda la atención sobre el propio acto violento y la desvía de los problemas auténticos. Por tanto, señorías, ninguna democracia plena puede amparar, consentir, desentenderse de la violencia, y España es una democracia plena. En suma, la democracia española ampara el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión. Esto es evidente. Ampara incluso la expresión de pensamientos chocantes y hasta infames cuando estamos hablando de algunas figuras a las cuales se ha hecho referencia por parte de sus señorías. Pero lo que la democracia no ampara, en ningún caso y bajo ningún concepto, es ninguna situación de violencia. Y una vez dicho esto, y antes de responder con detalle a cada grupo, me gustaría llamar la atención sobre algunos puntos que también se han planteado por parte de sus señorías. El primero es lo que nos reúne aquí. Aquí lo que nos reúne es el estado de alarma y la gestión de la pandemia, señoría. Y me comprometí precisamente a ello de comparecer cada 2 meses. Por tanto, lo que nos convoca es el estado de alarma. Un instrumento que, en fin, por parte de la mayor parte de los grupos parlamentarios no ha sido criticado. No hay una crítica sobre el mismo, ¿no? Y que nos ha permitido, como he dicho en mi primera intervención, salvar vidas, proteger empleos, familias, tomar las medidas más adecuadas para doblegar la curva en la primera ola, en la segunda, en la presente que vivimos y, lógicamente, también, lo he dicho en mi primera intervención, evidentemente no podemos bajar la guardia, pese a que, efectivamente, la incidencia acumulada a lo largo de estos últimos días viene siendo mucho más baja, ¿no? De un 64% más baja a una semana antes, como consecuencia, efectivamente, de las medidas que estamos tomando entre todas las administraciones. Y quiero recordar, además, que ha habido grupos parlamentarios muy importantes en esta Cámara, como, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular, pues que votó a favor en las primeras ocasiones de ese estado de alarma, pero luego se opuso radicalmente, afirmando que el Gobierno utilizaba esta figura constitucional para violentar la democracia y actuar autoritariamente. Esa fue la primera crítica, señorías. Luego, pues han seguido otras, curiosamente en sentido opuesto, ¿no? Antes nos decían que éramos un gobierno autoritario y ahora parece que somos un gobierno pues que se desentiende, como dice la señora Arrimadas, y cuando aplicamos la cogobernanza al combatir la segunda ola, pues es simplemente desentenderse cuando antes decían que éramos autoritarios, ¿no? Bueno, el Gobierno tuvo, señorías, el mando único cuando el mundo entero se enfrentaba a un virus desconocido.
Y teníamos que tomar decisiones rápidas, radicales, para frenar los contagios, el colapso de nuestro sistema sanitario. Con muchas de ustedes hablé precisamente en esos días tan difíciles, tan complejos, por videoconferencia. Incluso tuvimos que tomar decisiones muy extremas, como por ejemplo el permiso no retribuido para los trabajadores y trabajadoras e hibernar. En definitiva, bueno, pues buena parte de la economía de nuestro país, salvo los servicios esenciales, precisamente para que no pudieran colapsar las UCIs. Acordémonos, por tanto, de eso. Nos estábamos enfrentando a algo absolutamente desconocido y tuvimos que tomar las riendas de una manera mucho más centralizada, ¿no? Y cuando la situación empezó a estar bajo control y empezamos a conocer algo más, bueno, pues el comportamiento del virus, la naturaleza del virus, y por tanto teníamos algunas más certezas, pues creímos que lo más eficaz era cogobernar y, por tanto, dar un desarrollo mucho más potente al título 8º de nuestra Constitución y, bueno, pues a lo que nos mandatan las leyes orgánicas en la distribución competencial. Por tanto, reservar para el Gobierno las decisiones que corresponden al ámbito estatal, así como las funciones de coordinación, de cooperación, de colaboración, y otorgar a las comunidades autónomas el poder de modular en sus territorios respectivos pues las normas generales, adaptándolas pues lógicamente a la intensidad de la pandemia en cada zona. Incluso dimos también recursos económicos. Aquí está la ministra de Hacienda, que lo ha dicho en muchas ocasiones. Bueno, pues en otras crisis económicas se dio, bueno, pues una suerte de crédito a través del FLA. Aquí lo que hemos hecho ha sido precisamente transferir recursos económicos, como no se ha dado en ninguna otra crisis en las comunidades autónomas, a fondo perdido. Y eso creo que también demuestra cuál ha sido la actitud del Gobierno de España en relación con las comunidades autónomas. Fíjense, es desentenderse, señorías, declarar el estado de alarma, que es una de las medidas más severas que se pueden tomar. Yo creo que no. Y está funcionando, señorías. Es desentenderse establecer las pautas fundamentales de la vuelta al curso escolar y dotar a las comunidades autónomas de los fondos necesarios, 16.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para nuestro sistema educativo, y que precisamente hace que tengamos la incidencia acumulada en las aulas de nuestros centros educativos de un 0,7%. Pensemos lo que está ocurriendo en Portugal, señoría, o en Francia, o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que llevan 11 meses sin abrir los colegios. Aquí cada día que abrimos el colegio es un día que ganamos al virus. Y esa es, señoría, lo que estamos haciendo entre todos. Ya ha funcionado. Es desentenderse negociar en Europa unos fondos de recuperación y unas condiciones que yo creo que son razonables, favorables para la revitalización de la economía española. Yo creo que no, que es la base de nuestro futuro. Es desentenderse anunciar 11.000 millones de euros para sostener en este último Rubicón que tiene que pasar el sector productivo en nuestro país y las empresas y los autónomos y los trabajadores y trabajadoras hasta que podamos entrar en un escenario de un mayor control de la pandemia como consecuencia de la vacunación. Pues yo creo que no, señorías. Como tampoco es desentenderse negociar y acordar con los agentes sociales las prórrogas hasta el 31 de mayo de los ERTEs para sostener el empleo, y que está funcionando, señorías. Oigan, es que el año 2020 cayó 2 dígitos la actividad económica en nuestro país, el PIB, y la tasa de paro en nuestro país subió, según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente 1 punto. Eso tiene mucho que ver también con lo que se ha hecho en respuestas inéditas, como puedan ser los ERTEs y, lógicamente, las ayudas a los ICOs. Y en este caso, pues también quiero romper una lanza en favor de Europa, porque hablamos de Europa en la compra centralizada de los medicamentos, de las vacunas en este caso, en los 140.000 millones de euros vinculados con el Fondo de Recuperación, pero también el Fondo de Reaseguro del Desempleo es una decisión europea que está permitiendo sostener miles y miles de puestos de trabajo en nuestro país. Es desentenderse, señorías, impulsar una estrategia de compra centralizada en la Unión Europea, como he dicho antes, o una estrategia nacional de vacunación en nuestro país. No sé, alguna señoría me ha dicho, dígame usted si... Claro que sí, nos comprometemos a que cuando termine este verano el 70% de la población española esté vacunada. Y está funcionando, señorías, con todas las dificultades, con toda la complejidad logística que implica, bueno, pues una vacuna que exige para su conservación y su mantenimiento estar a temperaturas de menos 70 grados. Está funcionando precisamente el desarrollo y el impulso de esa vacuna. Y me gustaría, además, que no fuera un elemento de reproche, sino de felicitación de la política. A mí, señorías, me avergüenza que haya compañeros de mi partido, de otros partidos políticos que representan a la política, pues beneficiándose de su posición. Y encuentran, y siempre van a encontrar mi reproche. Y de mi boca, señorías, nunca han encontrado el reproche a ningún partido político que haya sufrido la vergüenza de tener algún responsable político que haya hecho eso. Porque considero, señorías,
que es el mal ejemplo de la política en un momento en el que hay que reivindicar la mejor de las políticas, la buena política, que lo estamos haciendo, por ejemplo, cuando dentro de la Unión Europea logramos un acuerdo para dar un horizonte a los trabajadores y trabajadoras a través de la financiación de los ERTEs, cuando hemos planteado por primera vez en la historia de la Unión Europea pues una compra centralizada, anticipando recursos económicos para que las grandes farmacéuticas y los centros de investigación dieran una respuesta récord. Oigan, que yo cuando me sentaba con los científicos al principio de la pandemia me decían que como mínimo tendríamos que esperar entre 4 y 10 años para poder tener una vacuna contra el COVID. Y la hemos tenido en menos de 12 meses. Y eso tiene mucho que ver también con la política y con el concurso y la unión de todos los políticos y políticas en la Unión Europea. El Gobierno, señorías, no se ha desentendido en ningún momento, todo lo contrario, ha liderado, ha actuado y sigue actuando donde tiene que actuar. Y, evidentemente, estamos al lado de las comunidades autónomas en este trance que estamos atravesando. Y quiero recordar aquí que también desde otras fuerzas políticas de esta Cámara pues se nos acusa de aprovechar la pandemia para recentralizar y quitarles competencias a las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues es bueno recordar estas cosas porque todo va muy rápido, a veces nos olvidamos de las acusaciones graves que se hacen desde la tribuna y este es un Gobierno que ni se desentiende, ni centraliza, ni recentraliza. Lo que hacemos es cogobernar como todo Estado compuesto que somos. Y es verdad que funciona mejor en aquellas comunidades autónomas en las que hay mejores gobiernos, pero en eso consiste fundamentalmente la democracia. Y esto, pues evidentemente, imagino que tomarán nota pues los distintos ciudadanos de los distintos territorios en cuanto a cuál es la respuesta que se está dando por parte de, en este caso, los gobiernos autonómicos y, sin duda alguna, también del Gobierno de España. Y el otro punto que me gustaría también compartir con ustedes, de forma general, es el relacionado con el rigor de los datos, ¿no? Datos que algunos grupos pues siempre ponen en cuestión cuando vienen aquí, ¿no? Siempre sube la cifra de fallecidos, ¿no? He escuchado al Partido Popular, a UPN, hablar de que hay 95.000 fallecidos. Bueno, ya lo de Vox, la ultraderecha, es otra cosa, es ya de matrícula de honor, ¿no? Miren, somos muy conscientes de la gravedad de la situación y por ello, precisamente, pues hemos puesto en marcha una serie de medidas que no tienen parangón en nuestra historia. Ahí están los ERTEs, las prestaciones por autónomos, lo he dicho antes, más de 40.000 millones de euros que llevamos invertidos precisamente en este ámbito. Ahí están los 16.000 millones de euros de transferencias no reembolsables a las comunidades autónomas para financiar la sanidad, para financiar la dependencia, para financiar la educación. En los próximos meses, pues yo creo que va a ser fundamental, ¿no?, que todos estos recursos pues sean bien gestionados, estos 11.000 millones de euros que hemos planteado en el día de hoy a sus señorías. Bueno, y la estrategia de vacunación. Antes se decía, bueno, la recuperación económica. Bueno, la recuperación económica es cierto, señorías, que el año 2020 hemos sufrido pues una caída muy importante, muy considerable de nuestra actividad económica en términos de PIB, pero también es cierto, y hay que reconocerlo, que lo que está diciendo ahora mismo la Comisión Europea es que España va a liderar la recuperación económica tanto este año como el siguiente. Ha mejorado las previsiones económicas de nuestro país en un 5,6% para este año y un 5,3% para el próximo año. Nos gustaría que fuese más, sin duda alguna. Por eso es bueno que hayamos aprobado unos presupuestos generales del Estado. Es bueno que dentro de esos presupuestos generales del Estado hayamos reconocido ya y anticipado los 27.000 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación que nos corresponden este año, porque así lo que vamos a hacer es dar una respuesta anticíclica a esta crisis económica. El sector turístico, hostelero, comercial, pues hombre, se ha beneficiado de 41.500 millones de euros de los créditos ICO, que han dado soporte a más de 256.000 empresas de estos sectores. ¿Esto significa que el Gobierno de España cae en la autocomplacencia? En absoluto, en absoluto. Reconocemos el drama. Reconocemos el drama precisamente de los hosteleros, del sector turístico, que ve postergarse la recuperación y la reapertura. Por eso, precisamente, estamos anunciando estos 11.000 millones de euros nuevos para poder sostener hasta pasar este Rubicón definitivo de la pandemia, ¿no? Hasta el momento, estos sectores, señorías, cuando hablamos del sector turístico, del hostelero, del comercial, bueno, pues han absorbido cerca de 8.500 millones de euros procedentes de los ERTEs, que en la actualidad están dando cobijo a más de 500.000 de trabajadores. La prestación por cese de actividad
pues ha ayudado a casi 155.000 trabajadores autónomos, fundamentalmente del sector turístico, comercial y hostelero, percibiendo cerca de 900 euros. Y además, más de 150.000 autónomos han hecho uso de las moratorias de deudas hipotecarias y sin garantía hipotecaria, ¿no? En fin, el 22 de diciembre pasado se aprobó por parte del Gobierno en un Consejo de Ministros un nuevo plan de refuerzo de la hostelería, del sector turístico, del comercio, que está dotado con 4.200 millones de euros más. En fin, son datos, son cifras, señorías. Se podrá decir que seguro que es insuficiente, que está sufriendo y mucho el sector turístico, hostelero, y el sector de la cultura, que muy pocas veces es mencionado, pero hay que recordarlo. Y, señorías, estamos volcando todos los recursos económicos, financieros necesarios para poder sostener en este trance tan difícil a unos sectores tan importantes, también en generación de empleo en nuestro país y en muchísimos territorios, ¿no? Estos son los datos, estas son las cifras. Y en política, señorías, pues a mí me gustaría que dejáramos la palabrería hueca, la barra libre de decir cualquier cosa y pues nos atañéramos a los datos, ¿no? En definitiva, podemos discrepar sin duda alguna. Pueden sostener que tal o cual partido podría haber hecho las cosas mejor, incluso maravillosamente, a ojos de algunos de los intervinientes, sin duda alguna, pero lo que no se puede es negar la realidad y los datos ciertos que la reflejan. Y en esto pues paso, señora presidenta, señorías, a responder a cada uno de los intervinientes. Al señor Casado, bueno, pues yo le invito, y lo he hecho además en mi primera intervención, a recorrer juntos el tramo final de esta desgracia, de esta calamidad, ¿no? Se lo he pedido por el bien de la sociedad española, yo creo que también hasta incluso por el bien de su propio partido. Lo dije ayer en el Senado, lo digo hoy. Señoría, este no es un gobierno al que usted tenga que considerar como enemigo. Nosotros no somos sus enemigos. Le puedo garantizar que no es un gobierno que se alegre de que a ustedes les vayan las cosas mal en Cataluña ni en otros lugares. No es verdad, no es verdad. Porque yo creo que además, efectivamente, se necesita un centro derecha importante, potente, que en fin, contrarreste pues la emergencia y el crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Y la verdad es que, pues, hombre, yo le veo con pocas ganas, ¿no? O como suele pasar con usted, pues a medias, ¿no? Si a usted todo lo que hace el Gobierno le parece mal, mi pregunta es, ¿qué le parece bien? ¿Hemos hecho algo bien? ¿Cuál es el camino recto? ¿Cuál es su modelo? ¿Su modelo es Galicia o su modelo es Madrid? Señora Arrimadas, ¿su modelo es Castilla y León o su modelo es Madrid? ¿Lo que está haciendo el señor Mañueco o lo que está haciendo la señora Ayuso, señor Casado? Porque en muchos momentos son políticas antagónicas. No lo digo yo, lo dicen sus propios presidentes autonómicos, ¿no? Y todos son miembros de su partido. Ustedes en Madrid han defendido que se confine menos y en Galicia que se confine más. En Castilla y León han llegado a adelantar el toque de queda hasta incluso sin respaldo legal, forzando al Gobierno de España a tener que recurrir. Y han exigido la dimisión del anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, y le han criticado también por haber dimitido. Y ha pedido más competencias a las comunidades autónomas, pero también ha pedido más centralización por parte del Gobierno de España. ¿En qué quedamos, señor Casado? Porque lo suyo sigue siendo un misterio sin resolver. Sobre fallecidos. Hombre, usted ha vuelto a sacar los fallecidos, como hace además la ultraderecha y como hace Ciudadanos y como hace UPN, en definitiva, todo lo que representa desde el punto de vista sociológico la derecha en este país, ¿no? Y yo creo que esa no es una forma de hacer política, señor Casado. Que lo haga la ultraderecha, pero que lo haga usted, no. Es mostrar muy poca empatía y muy poca sensibilidad, señor Casado. Mire, silencio, por favor. Ni la pandemia, ni el terrorismo, ni en cualquier circunstancia de la vida política es lícito parapetarse detrás de los fallecidos. Creo que la convivencia ganaría, también su partido ganaría si dejara de utilizar las víctimas como arma arrojadiza. Si lo digo una vez más, señor Casado, las víctimas son de todos, de todos. A mí no me habrá escuchado nunca decirlo, yo jamás voy a cuestionar, jamás, si tal comunidad autónoma aporta los datos correctos o no, si lo hace con retraso o no, y reconociendo que hemos perdido más compatriotas en unas comunidades autónomas que en otras, nunca le voy a pedir que piense usted en cuántas de ellas gobierna el Partido Popular y luego reflexione acerca de las barbaridades que dice siempre que sube a esta tribuna, precisamente para reprocharnos los fallecidos al Gobierno de España. ¿Y sabe por qué no se lo voy a pedir? Porque en este drama estamos todos al frente y todos debemos unirnos para seguir salvando vidas.
Porque desde el primer momento dije que trabajaríamos de manera coordinada con todas las comunidades autónomas y con Europa. Porque este virus no obedece a ideologías, a votos, a partidos, pero deja grandes consecuencias y afianza desigualdades en nuestra sociedad que tenemos que combatir. Y porque el deseo unánime, que es lo que he dicho en mi primera intervención, de los españoles y españolas, después de 12 meses, que están exhaustos y que piden humanidad a la política, generosidad y responsabilidad, es un grito unánime por parte de la ciudadanía española y es sacar este país adelante, evitar que esta crisis se lleve más vidas, más empleos, más empresas, sacar en definitiva a este país adelante y que esta pesadilla acabe lo más pronto posible. Y en el deseo de sacar adelante a este país, pues no pueden competir partidos. Yo creo que debemos demostrar que todos juntos podemos trabajar por la recuperación. En conclusión, señoría, encabezamos formaciones que defendemos propuestas políticas distintas, en ocasiones opuestas, pero junto con los otros 348 diputados y diputadas de esta Cámara representamos a millones de españoles y españolas que lo que quieren es convivir y que tienen que convivir. Y nosotros debemos favorecer a nuestras formaciones y debemos luchar por nuestras ideas, pero no al precio de dañar la convivencia, porque debemos convivir. Fíjese, señoría, usted da aquí pues, lecciones de legitimidad de una u otra formación política. Yo le digo lo siguiente, mire, el PP tiene sitio en la democracia española. Sí, tiene un sitio en la democracia española. Señorías, por favor. Silencio. No pueden estar interrumpiendo constantemente al orador. Repito, el PP tiene un sitio en la democracia española, como lo tienen el resto de fuerzas políticas también, señoría. Hay muchos españoles de ideas conservadoras, derechistas o como las quieran ustedes llamar, que tienen derecho a estar representados. Tienen derecho a defender sus ideas, tienen derecho a persuadir a los demás para alcanzar la mayoría y gobernar. Y yo no me alegro, señoría, de ver desaparecer al Partido Popular de territorios enteros de la geografía nacional. Porque creo que ustedes tienen un sitio en la democracia española, pero el PP debe también respetar el sitio de los demás, Que no lo haga la ultraderecha, pues es lógico, está en su ADN, pero que no lo hagan ustedes no me parece de recibo. No puede declarar ilegítimo a cualquier gobierno que no sea el de su partido. No puede arrojar los muertos a la cara de los demás partidos porque no son su patrimonio, señoría. Los fallecidos son de todos. Y no puede apropiarse de la Constitución como si la hubieran alumbrado ustedes. Bienvenidos a la defensa de la Constitución, señoría. Bienvenidos. Pero hay otros muchos partidos políticos, el que yo represento, que desde el principio luchamos por la democracia que hoy gozan las generaciones de españoles y españolas. Y usted, pues, utiliza siempre, ¿no?, como si fuese algo peyorativo, pues el Partido Comunista, el gobierno social comunista. Y yo debo decirle, y precisamente, además, después de lo ocurrido hace 40 años en estas Cortes, que el Partido Comunista de España entregó el esfuerzo de muchos trabajadores, de muchos jóvenes, de muchos militantes para que hoy disfrutemos de una democracia. Y si España tiene hoy un Parlamento democrático y no sesionan en esta Cámara las Cortes franquistas, es gracias, entre otros, también al Partido Comunista. Por tanto, yo le invito también a orillar esa retórica. Fíjese, el otro día, señor Casado, me preocupó muchísimo algo que dijo usted. Usted vino a invocar la aplicación de la ley de partidos políticos y, en consecuencia, a dejar caer una potencial prohibición de Unidas Podemos en nuestro sistema democrático. Sí, usted invocó la ley de partidos, señoría. Aunque sorprenda, esto ha sucedido. Claro, pasan tantas cosas, señoría, que parece como que todo pierde importancia, pero esto lo tiene, señoría, porque no lo dice la ultraderecha, lo dice el principal partido de la oposición. Entonces, lo que hay que preguntarse, señorías, es ¿qué proponen ustedes? ¿O solo lo dicen para contentar a una parte del electorado que se disputan con la ultraderecha? Yo lo único que me gustaría preguntarle, señor Casado, es ¿quién le susurra estas ideas al oído, señoría? Porque no le están ayudando. Y en todo caso, y con esto termino, le aconsejo, señoría, que abandone ese camino de la exaltación, porque ese es el camino de la perdición, ¿no? Está bien que usted hable de moderación, que apele al centro, como ha dicho antes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero eso se tiene que hacer con hechos, señoría, y no solamente con palabras, ¿no? Fíjese, de lo que sirve su oposición de rechazo a todo. A usted nada le vale, todo está mal.
Le diré algo indiscutible. No ha habido una movilización de recursos económicos de apoyo semejante en la historia de España. Yo creo que podemos estar de acuerdo en eso. 200.000 millones de euros, lo he dicho antes, el 20% del Producto Interior Bruto. En fin, diga usted que en vez de 11.000 millones de euros es mejor 13.000, o diga que es mejor solo 9.000 millones de euros. Pero es que a usted no le sirve ni 11.000, ni 13.000, ni 9.000. Usted dice que no, porque lo que usted quiere son 50.000 millones de euros. Y es ahí donde pierde usted la credibilidad, señoría. Porque, claro, cuando no dice de dónde salen los 50.000 millones de euros, pierde credibilidad. O mejor dicho, cuando usted dice que hay que recaudar menos impuestos entre las rentas altas, cuando dice que no hay que ser experto en presupuestos para ser consciente de que hay que sumar y restar para saber exactamente que no cuadran sus cifras, ¿no? Pues al final lo que está demostrando es falta de rigor. Y vuelve a perder credibilidad cuando pide confinar por la mañana, desconfinar por la tarde. En definitiva, señoría, señor Casado, lo que le pido es que apoye los 11.000 millones de euros que serán buenos para las empresas, para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Señora Abascal, tengo que decirle que siempre es un dilema, ¿no? Porque como presidente del Gobierno, se lo digo en serio, tengo que emplear tiempo y esfuerzos en intentar sacarlo a usted del planeta en el que vive, ¿no? Tan extraño, ¿no? Un planeta irracional, oscurantista, repleto de odio, de falsedades, ¿no? Habla del virus chino, de la conspiración judeo-masónica, que parece que pretende controlar un nuevo orden internacional, ¿no? Le ha olvidado volver a comentar Soros, ¿no? George Soros no ha aparecido. Imagino que en la réplica usted utilizará a George Soros. En fin, usted apoya hasta incluso la candidatura de Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Claro, entonces, pues es difícil tomárselos en serio. Es difícil tomárselos en serio. Pero fíjese, la tiene además muy cerca de usted, a 2 escaños, ¿no? Lo grotesco son las posturas que ustedes manifiestan y que no ocultan la gravedad de lo que representan. Hay una persona de su partido, 2 escaños cerca de usted, señoría, que ha defendido públicamente a QAnon, un grupo que asegura, señorías, que el Estado es una secta satánica que viola a los niños para posteriormente asesinárselos y comerlos. Lo hizo cuando los seguidores de este grupo se encontraban en la primera línea del asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Creo que no hay nada más que decir al respecto, salvo preguntarle a la señora Arrimadas y al señor Casado si no creen que esto sí es un peligro real para la democracia española. El señor Abascal y su partido habla de estercoleros. No le gusta la España real y lo que aspira es a limpiar España, ¿no? Y creo que esa simple expresión de limpiar España debería servir para recordarnos todo lo que ustedes representan, especialmente a sus socios de gobierno locales y autonómicos. Nos llama el gobierno de la ruina y de la muerte, señor Abascal. Y es curioso, ¿no? Es paradójico porque desde el primer momento la ultraderecha se ha opuesto a todos los instrumentos que necesitamos para salvar vidas en nuestro país. Se opusieron al estado de alarma, se oponen a las restricciones en aras de una supuesta libertad que es mancillada por esta conspiración judeo-masónica que representa este gobierno social comunista chavista. Se opusieron al confinamiento y, en definitiva, todo aquello que nos vale para proteger la salud pública y las vidas de los millones y millones de compatriotas que ustedes dicen querer defender. Y no solo eso, ustedes alientan, mejor dicho, y usted ha hecho además referencia a ello en su intervención, irresponsables manifestaciones cuando la mayoría de los españoles colabora para derrotar al virus. Y dicen que la restricción nocturna de movimientos es algo propio del siglo XVI, como lo he escuchado a alguno de sus portavoces, ¿no? Dicen también, señorías, que somos el gobierno de la ruina. Supongo que es porque ha aumentado la deuda pública, evidentemente, como ha aumentado en todas las economías globales. Pero les recuerdo, precisamente, señoría, que con esa deuda pública estamos sosteniendo empresas, estamos sosteniendo empleos y estamos ayudando, precisamente en un momento muy complejo, a muchísimas empresas y a muchísima economía competitiva antes de la pandemia a poder sobrevivir y a retomar impulso cuando empiece la recuperación. Pero cuando usted habla del siglo XVI, ¿no? Y habla efectivamente de que estamos tomando ese tipo de medidas,
¿Realmente sabe lo que es, señor Abascal, prehistórico? Lo prehistórico es referirse a una vicepresidenta como vicepresidente y a diputadas como diputados. Eso es prehistórico, señoría. En todo caso, ahora que estamos hablando de efectivamente los riesgos de la democracia, yo creo que, lo repito bien alto y claro, la ultraderecha no es ninguna broma y aquí ha quedado de nuevo referido en la intervención del señor Abascal. Es una amenaza real, señor Casado, señora Arrimadas, para la democracia española. Es una amenaza real. Y por eso, señor Casado, señora Arrimadas, una amenaza real para la democracia, mucho más real y poderosa que las fantasías que ustedes agitan en sus intentos de debilitar al actual Ejecutivo, mientras dejan que el verdadero peligro para nuestro país siga creciendo a sus pies. Este es el problema, señorías. Por cierto, que antes ha hecho referencia la señora de la CUP a los resultados electorales de la ultraderecha en Cataluña, diciendo poco menos que, que han tomado brío tesis ultraderechistas. Yo solamente le quiero recordar una cosa, señoría. Fíjese, la primera fuerza política en Cataluña es el Partido de los Socialistas Catalanes, que se presentó con una agenda por el reencuentro y la superación del trauma y el rasgo y la crisis política del año 2017. Y si sumamos lo que representaba el Partido Popular Ciudadanos y la ultraderecha entonces no existente en el Parlamento de Cataluña, eran 40 escaños. Hoy representan 20 escaños. Claramente, señoría, hay una mayoría de catalanes y catalanas que apuesta por la no confrontación y apuesta por el reencuentro entre catalanes. Aplíquese el cuento, señoría, y apueste por ese reencuentro y esa convivencia. Bueno, señor Echenique, yo creo que efectivamente se ha dicho por parte del Grupo Parlamentario Socialista, somos dos formaciones políticas distintas. Este no es ningún secreto, tenemos tradiciones distintas, evidentemente. Compartimos una misma agenda de justicia social, de extensión de derechos. Yo creo que hemos demostrado, y lo dije ayer claramente, pues un compromiso inequívoco con esa justicia social, con esa protección por el empleo y también la salud. Es evidente, lo he dicho en muchas ocasiones, que tenemos que aplicarnos esa cita de Cervantes que he utilizado en muchas ocasiones, de que la experiencia es la madre de las ciencias. Ayer lo dije en el Senado y lo quiero manifestar también ante sus señorías. Yo estoy satisfecho con el funcionamiento y con los hitos y los hechos y las políticas aprobadas por el Gobierno de coalición. Nadie puede estar, efectivamente, absolutamente satisfecho, pero estoy razonablemente satisfecho. Porque estoy satisfecho, señoría, de haber extendido hasta el 31 de mayo los ERTEs, de haber incorporado la moratoria de desahucios, de haber impulsado políticas de lucha contra la violencia de género, de hacer una apuesta inequívoca por el fortalecimiento del estado del bienestar, por la ciencia, por la innovación, por la investigación. Señorías, mi obligación es, sin duda alguna, trabajar por la estabilidad de España y mi responsabilidad es trabajar por la unidad de las fuerzas progresistas. Y eso es lo que voy a hacer a lo largo de esta legislatura. Esa es mi responsabilidad y la es también de todos los que estamos comprometidos en este empeño, señorías. Máxime en unos momentos de gran turbación para la sociedad española. Todos quisiéramos hacer más cosas, quisiéramos además hacerlas más rápido, pero creo que también tenemos que combinar la exigencia con el realismo, sobre todo ahora que tenemos 2 años por delante sin procesos electorales, salvo que se anticipen los procesos electorales en algún territorio y evidentemente tendremos tiempo para poder trabajar con algo más de tranquilidad y sosiego. No, lo digo desde el punto de vista de las exigencias electorales, ¿no? Hay quienes en esta Cámara, señor Echenique, señorías de Unidas Podemos, lo que no quieren y no aceptan es que su formación y la mía ocupen los asientos azules. Esta es la clave. Este es el verdadero problema. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, debatiendo, claro que sí, proponiendo, llegando a los consensos que verdaderamente van a mejorar la vida de los españoles y españolas y también, ¿por qué no decirlo, señor Echenique, reduciendo un poco los decibelios? Eso nunca viene mal también al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios, ¿no? Yo creo que nuestras diferencias tienen que servir para hacer, y usted lo ha dicho, de ellas mejores políticas públicas. Demostremos que en esas diferencias está también la fortaleza del Gobierno de España, que es lo que usted ha dicho en su intervención. Y yo no puedo sino aplaudirlo. Señor Rufián,
decirle que, en fin, sobre Hasél y las manifestaciones que hemos visto, bueno, yo creo que he dejado claro cuál es mi interpretación de los hechos y por dónde va a ir el Gobierno de España en los próximos meses. Yo defiendo la actuación policial de los Mossos d'Esquadra, señoría. No es la policía, digamos, del Gobierno de España, es la policía del Gobierno de Cataluña, pero yo la defiendo, porque creo que es muy importante también que los responsables políticos y sobre todo aquellas fuerzas que son de Gobierno, como usted bien indica, defendamos la labor de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Bueno, yo comparto con usted que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo por aterrizar el debate y políticas sobre un colectivo, sobre un porcentaje de nuestra población no menor, muy importante, que es el futuro, que es la gente joven. Yo creo que he hecho una reflexión al respecto en mi primera intervención, de reconocer la responsabilidad de la mayor parte de los jóvenes en nuestro país, que está muy alejada de una imagen distorsionada que en algunas ocasiones podemos ver en los telediarios. Y también decirle que, desde luego, desde el punto de vista del Gobierno de España, estamos trabajando en 3 frentes, que he tratado al menos de señalar en mi primera intervención. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la educación y con la formación profesional. Los presupuestos generales del Estado, que ustedes también aprobaron, y yo quiero darle las gracias, hacen una apuesta rotunda, sin precedentes, por las becas en nuestro país, también por la modernización y la actualización de la formación profesional. En muchas ocasiones me lo dice la ministra de Educación y Formación Profesional, si reducimos las tasas de abandono escolar, porque este es el drama. Hay muchos chavales de entre 20 y 25 años que ahora mismo no tienen ningún tipo de oportunidad laboral porque no tienen formación. Bueno, pues si reducimos la tasa de abandono escolar, yo estoy convencido, señoría, de que estaremos también reduciendo la tasa de desempleo juvenil. Por tanto, imbricar la formación profesional, potenciando la formación profesional dual y también impulsando toda esa estrategia de acreditación de titulaciones en el ámbito de los trabajadores y desempleados, a mí me parece que es primordial. Junto a ello, las políticas de vivienda. Vamos, por supuesto, a aprobar una ley de vivienda. Vamos a llegar a un acuerdo los distintos grupos que formamos este Gobierno de coalición. Esperamos contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria en esta Cámara, pero ya estamos dando pasos en esa dirección, señoría. Yo hace poco más de 10 días, junto con la Sareb y también con el sector financiero, anuncié un aumento en el parque de vivienda social en el conjunto del país, ¿no? Y yo creo que además esa ley de vivienda tiene que incorporar, además de algunas de las cuestiones que ustedes refieren, otras muchas, como es, por ejemplo, el que se defienda el patrimonio público y, por tanto, no caiga, como ocurrió después de la crisis financiera y como consecuencia de los gobiernos conservadores, no caigan muchas de esas viviendas públicas en manos de fondos de inversión que claramente no obedecen a criterios sociales, ¿no? Y también, pues evidentemente, todo lo que tenemos que hacer en el ámbito del mercado laboral, ¿no? He hablado en muchas ocasiones con la ministra de Trabajo. Es evidente que tenemos que reformular el contrato de formación. Y en ese sentido yo creo que podremos hacer mucho en el diálogo social y también en esta Cámara, ¿no? Sobre el Gobierno de Cataluña, señoría, bueno, pues yo creo que la lectura que hay que sacar al menos es la que yo tengo, y además me la creo, esto no es políticamente correcto, me lo creo. Yo creo que hay 2 lecturas claras en Cataluña. La primera lectura es que han ganado las fuerzas políticas que apuestan por el reencuentro y por el diálogo. Creo que podemos convenir eso. Y, en segundo lugar, que hay una amplia mayoría en el Parlamento catalán que quiere una salida por la izquierda a la crisis económica. Por tanto, en ese sentido, señoría, creo que se haría muy bien si reconociéramos esa voluntad de reencuentro y esa voluntad de progreso también en la conformación de un Gobierno que, a mi juicio, pues evidentemente sería muy bueno que liderara pues quien ha ganado las elecciones, que es Salvador Illa y el Partido de los Socialistas Catalanes, ¿no? A la señora Nogueras, de Junts per Catalunya, pues en fin, le tengo que manifestar mi asombro, ¿no?, con algunas de las cosas que dice, ¿no? Me dice que nosotros blanqueamos a la ultraderecha, pero ¿ha escuchado al señor Abascal? Y por mucho que se empeñe, señoría, lo vuelvo a decir desde esta tribuna, lo he dicho también en campaña y cada vez que me preguntan, no se empeñe, señoría, España quiere a Cataluña. España quiere a Cataluña, señoría. Y yo estoy convencido, además, de que Cataluña quiere a España. Por tanto, no me queda claro su concepto de lo que representa un triunfo electoral, señoría.
Escuchándola parecería como si ustedes hubieran ganado las elecciones el pasado 14 de febrero, ¿no? Cuando la única certeza a fecha de hoy, señoría, la única certeza a fecha de hoy es que ustedes han perdido la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Llevamos un buen rato hablando de vacunación, el final de la pandemia, la gestión de los fondos europeos de recuperación, es decir, de futuro, y ustedes, en fin, tratan de perpetuar un pasado al que ustedes abocaron a la sociedad catalana el pasado 14 de febrero como consecuencia de su imposibilidad para poder acordar el nombramiento en el Parlamento de Cataluña de un nuevo presidente. Y sí me gustaría, señoría, detenerme en la cuestión matemática. Ya no son 51%, ya son 52%, ha dicho usted. Pero mire, señoría, las leyes, las normas en cualquier democracia del mundo pueden aprobarse con mayoría simple o con mayoría cualificada. Y no solo las comunidades autónomas o las leyes orgánicas como los estatutos de autonomía, hasta en las juntas de vecinos, la ley establece mayorías cualificadas para algunas decisiones de cambios estructurales o de trascendencia singular. Usted lo sabe, me imagino que lo sabrá bien, ¿no? De modo que deje usted de agitar el 51% que dice que ha conseguido el independentismo en las elecciones del 14 de febrero. Primero, porque es falso en sí mismo. No hubo un plebiscito el pasado 14 de febrero, señoría. Segundo, porque ese 51% ni siquiera correspondería al 30% del censo total que venía siendo la media del independentismo, sino del 23%. Es decir, han retrocedido 7 puntos, señoría. Y pretenden avalar cualquier proceso de cambio estructural con ese apoyo social. Resulta, señoría, más que cuestionable desde el punto de vista democrático. Y en tercer lugar, porque lo que la ley democrática no permite, no lo van a conseguir ustedes retorciendo las matemáticas, señoría. Ustedes no pretenden y no van a poder imponer su visión de lo que tiene que ser Cataluña a la otra mitad de los catalanes y catalanas. Lo que han votado el pasado 14 de febrero, señorías, los catalanes, ha sido de manera mayoritaria una agenda por el reencuentro y una salida de izquierdas a la crisis económica, social y sanitaria en Cataluña. Por eso, sería bueno que hubiera un gobierno progresista en Cataluña. Y en algún momento, pues yo creo, señoría, que tendrán que pasar página, ¿no? Y esto, pues creo que puede ser un buen momento. Primero, asumiendo democráticamente su derrota, en vez de intentar apropiarse de triunfos ajenos, que no son los suyos. Segundo, entendiendo el momento histórico que nos impone la necesidad urgente de aterrizar sobre la realidad, y la realidad son los empleos, son los contagios, son las camas UCI en Cataluña, es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, la protección social, de gestionar en definitiva los problemas reales de la ciudadanía. También lo es, evidentemente, la convivencia. Pero podemos hacerlo reconociendo exactamente qué es lo que nos han dicho los catalanes y catalanas el pasado 14 de febrero, no distorsionándola. Y también, señoría, tengo que decirle que me quedo atónito cuando le escucho afirmar a un representante de un partido de derechas que este es un gobierno, a usted se lo he escuchado no en esta intervención, sino en algunas otras, pero también a algunos otros portavoces acreditados de Junts per Catalunya. En fin, una formación conservadora como la suya, decir que este gobierno lo que quiere es que los fondos europeos beneficien a las malvadas empresas del IBEX. Que me lo diga un partido de derechas ya me parece de nota, señoría. En fin, yo sé que la causa independentista les obliga a ustedes a darse un dudoso barniz progresista, pero yo creo que hay que mantener la coherencia como mínimo, señoría. La realidad es que estos fondos, a quienes van a beneficiar son las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, como lo han hecho, por cierto, también los fondos ICO. Les recuerdo simplemente un dato. 71.000 autónomos y autónomas en Cataluña han recibido ayudas directas como las prestaciones extraordinarias que implementó el Gobierno. Los ERTEs están protegiendo el empleo de más de 38.000 empresas catalanas. Y en cuanto al plan de reconstrucción, la aplicación de los ejes contempla de forma específica acciones sobre el tejido de la pequeña y mediana empresa en Cataluña, ¿no? En fin, esta misma semana yo creo que ustedes también han visto que el Gobierno de España está trabajando no solamente por la transformación y la modernización del sector de la automoción en todo el país, sino también en particular en Cataluña, ¿no? Y en cuanto a la derivada de sus comentarios sobre la libertad de expresión, sobre la calidad democrática de nuestro país, pues hombre, ¿yo qué quiere que le diga, no? Ustedes apoyarían cualquier causa, cualquiera, incluso apoyarían
la más alejada de sus postulados ideológicos con tal de azuzar situaciones de conflicto social. Ustedes son los inventores, señoría, de la preteu contra su propio gobierno. En fin, cada uno tiene que asimilar las derrotas de la forma que crea más conveniente. Ustedes pueden seguir ofreciendo una agenda de ruptura, de imposición. Nosotros vamos a seguir trabajando por el diálogo, por el reencuentro, volcados en la tarea de ganar el futuro desde una acción de gobierno progresista e igualitaria en consonancia con las directrices europeas. Al señor Bell, agradecerle de corazón, porque fueron momentos muy difíciles, el apoyo al estado de alarma, este estado de alarma que evidentemente apuntala a la cogobernanza a la cual usted hacía antes referencia. Hombre, podrá decir que estas medidas son insuficientes, me refiero desde el punto de vista complementario, ¿no? Pero, hombre, son 40.000 millones de euros en lo que llevamos de año y hasta el mes de 31 de mayo en ERTES. Son más de 100.000 millones de euros desplegados en créditos ICOs y también las medidas que hemos tomado para ampliar los periodos de cadencia, también el pago de esos créditos, la suspensión también de la regla de gasto en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales para que puedan ellos también implementar medidas de acción directa. Bueno, yo creo, señoría, que se podrá decir que tendríamos que implicar muchos más recursos económicos, pero no se puede decir que este Gobierno no ha hecho lo que están haciendo, por cierto, otros muchos gobiernos en Europa, ¿no? Desde hace unas semanas se planteó un informe por parte del Banco Central Europeo donde efectivamente se decía que España, si incorporábamos también los ERTES, había sido uno de los países que más recursos económicos había invertido precisamente en resolver el impacto económico y social de esta pandemia, ¿no? Bueno, al señor Errejón le diría que nosotros no gobernamos contra nadie. Nosotros no gobernamos contra la derecha, gobernamos a pesar de la derecha, si me permite el matiz, ¿no? Y bueno, decirle que, como decía mi intervención inicial, pues todos hemos ganado certezas ante la incertidumbre de la pandemia. Yo comparto con usted que no podemos bajar la guardia. Yo creo que se ha sido claro en mi primera intervención, que el objetivo no es salvar la Semana Santa, sino que tengamos incidencias acumuladas a 14 días por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos muy lejos, aquí en Madrid estamos lejísimos, pero evidentemente tenemos que no bajar la guardia. Tenemos que seguir implementando la estrategia de vacunación y, evidentemente, señoría, pues hombre, me podrá usted criticar muchas cosas, pero no puede criticar a este Gobierno precisamente por falta de ambición climática. Si lo están reconociendo, bueno, a la propia vicepresidenta de Transición Ecológica la ha reconocido Naciones Unidas como una de las líderes precisamente en el ámbito de la transición ecológica, ¿no? Y eso tiene que ser motivo de orgullo, aunque sea militante del Partido Socialista, para el conjunto del Gobierno y de sus señorías. Entre otras cuestiones, porque cuando gobernaba la derecha, pues sabíamos lo que implicaba este compromiso de la transición ecológica. Nada, ¿no? Y evidentemente, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues todas las cuestiones que tienen que ver con la agenda legislativa la estamos implementando hasta incluso en plena pandemia. Usted ha hecho referencia a la cuestión de la salud mental. Hablando con la ministra de Sanidad, precisamente me recordaba que ya estamos inmersos en la actualización de la estrategia de salud mental, que ya se está hablando precisamente con las comunidades autónomas y espero que en breve podamos dar cauce a esta nueva estrategia de salud mental. Y evidentemente comparto con usted que este es uno de los principales desafíos que tenemos por delante, ¿no? Al señor Baldoví, bueno, decirle que, en fin, a lo mejor no lo he entendido bien, pero nosotros, la población diana, eran esos 4 primeros grupos que he referido en mi primera intervención, de personas mayores que estuvieran en las residencias de mayores, el personal sociosanitario de las residencias de mayores, los profesionales sanitarios que estuvieran en primera línea, pero una vez cubierto todo ese elenco de población diana, ahora ya se están repartiendo las vacunas, me corregirá la ministra de Sanidad si me equivoco, precisamente por criterios de población. Por tanto, simplemente incorporarle este matiz. Y, evidentemente, usted puede y hace bien en recordarnos nuestras tareas de la financiación autonómica, pero, hombre, no podrá negar que el Gobierno de España, durante el año 2020, ha dado una respuesta sin precedentes en transferencia de recursos económicos a las comunidades autónomas. Y además lo digo con un matiz muy importante, ¿no? Y es que en absoluta concordancia con sus competencias y con absoluta justicia.
porque es evidente que si hoy tenemos una incidencia acumulada en las aulas de un 0,7% y, por tanto, inferior al 1%, tiene mucho que ver también con el buen hacer de las comunidades autónomas, de la comunidad educativa y, me lo reconocerá también, del Gobierno de España, ¿no? Al señor Rego, decirle que, bueno, pues que me apena que no podamos colaborar, que tenga una visión tan negativa, tan de rechazo, tanto de confrontación a este Gobierno progresista. En fin, que hable y que siembre dudas, incluso hasta de la vacunación, diciendo que no hacemos un reparto equitativo de las vacunas, cuando no es cierto, señoría. Estamos haciendo y garantizando un reparto equitativo de la... Bueno, usted dirá que no, yo le digo que sí, señoría, de las vacunas. Tenemos una estrategia estatal de lucha contra las distintas olas del COVID que hemos aprobado con las comunidades autónomas y, por tanto, no creo que estemos dejando a ningún territorio atrás. Y creo que, además, es justo el reconocerlo, ¿no? La señora Arrimadas me ha hecho algunas referencias, algunas preguntas directas y luego me permitirá, señora Arrimadas, que le haga alguna reflexión, ¿no? Sobre preguntas así concretas que usted me ha dicho, presión hospitalaria, UCIs, variantes, estoy completamente de acuerdo. Siguen siendo muy altas y, por tanto, estamos llamando a la prudencia de todos los gobiernos autonómicos. Me gustaría que usted, señoría, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le dijese a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también a sus consejeros que a lo mejor la desescalada que se está planteando cuando están por encima de 380 casos por cada 100.000 habitantes, pues a lo mejor es demasiado rápida y demasiado ligera y poco responsable, dada la situación sanitaria en Madrid, y, por tanto, tendríamos que ser mucho más prudentes. Creo que a lo mejor usted podría contribuir, no solamente desde esta tribuna, sino también hablando con sus responsables públicos. Sobre la coherencia, pues le diré, señoría, en fin, la coherencia no sé si la mantienen ustedes en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Lo que sí que le puedo decir es que aprobamos una estrategia estatal con el concurso de las comunidades autónomas y que, evidentemente, la respuesta es asimétrica, porque la realidad de la pandemia es asimétrica en función ya no solamente de las comunidades autónomas, sino de las distintas provincias, ¿no? Sobre la secuenciación, decirle que desde hace ya unas semanas estamos trabajando con las comunidades autónomas a propósito, además, de una comunicación de la propia Comisión Europea que nos insta a tener una capacidad de secuenciación superior al 5% o entre el 5% y el 10%, sobre todo vinculado con estas variantes. Y, en consecuencia, lo que quiero decirles es que hemos abierto un procedimiento para integrar todos esos procesos de secuenciación, crear también una red de laboratorios en todas las comunidades autónomas coordinada por el Ministerio de Sanidad, y también decirle, porque me lo recordaba el ministro Duque, el ministro de Ciencia e Investigación, que el Instituto Carlos III, pues efectivamente ya está trabajando en ello para aumentar de 250 a 700 nuestras muestras secuenciales. Y eso, si además baja el número de contagios, pues evidentemente hará que pasemos del 3% en pocas semanas a un 5%, que es lo que nos marca la Unión Europea. Coincido con el reproche político que hace a los responsables públicos que se han valido de su puesto precisamente para vacunarse antes de tiempo. Vuelvo a subrayar que el compromiso del Gobierno de España es de que en este primer semestre del año lleguemos a 20 millones de personas vacunadas en nuestro país. Lo he dicho antes. A partir del mes de abril, a partir del segundo trimestre del año, van a llegar muchísimas más vacunas de las que nos están llegando ahora y, por tanto, y algunas de ellas muy importantes porque son de una dosis, como la vacuna de Janssen. Comparto con usted, evidentemente, pues el malestar que tenemos con algunas, en particular, farmacéuticas que no están cumpliendo con lo contratado. Sobre la salud mental creo que he respondido al señor Errejón y, por tanto, doy por respondida su pregunta. Y, bueno, también en relación con la situación económica y la recuperación económica en 2021 y en 2023, ¿no? Pero sí me gustaría hacerle una reflexión, señora Arrimadas, con toda rotundidad, ¿no? Usted, en muchas ocasiones, se sube a esta tribuna y, bueno, pues invoca la política útil, ¿no? Habla mucho de la política útil y de que Ciudadanos está para ayudar, para hacer útil la política, ¿no? Y ojalá fuera así, señoría. Se lo reconozco, ojalá fuese así. Ojalá ustedes hicieran política útil, ¿no? Porque llegado el momento de la verdad, cuando llega el momento de la verdad, señoría, siempre cambian la política útil por la política pequeña, que es la de las primarias de la derecha. Y es una lástima, y se lo digo con toda sinceridad. Mire, señoría, no tienen forma racional
no tienen ustedes forma racional de explicar su voto negativo al Real Decreto Ley por el cual establecíamos la gobernanza de los fondos europeos. Ustedes no tienen voto racional. No lo tienen, señoría. No hay más que ver las excusas que ustedes han vuelto a esgrimir en distintas intervenciones y hoy también desde esta tribuna. Nos acusa de evitar el control del Congreso de los Diputados sobre la ejecución de los fondos europeos, ¿no? Bueno, pues el artículo 22 del Real Decreto Ley 36/2020, que ustedes votaron en contra, titulado Rendición de cuentas ante las Cortes Generales, dice lo siguiente. Dice que el Gobierno informará trimestralmente sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ante la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales. Yo creo que parece bastante claro, señoría, de que estamos impulsando esa rendición de cuentas, como no podía ser de otra manera. Sobre su propuesta reiterada de crear una agencia independiente para la gestión de los fondos, ¿realmente usted cree, señoría, que eso es política útil? ¿Pero usted conoce el Estado y la composición del Estado en nuestro país? ¿Usted cree que vamos a aligerar la absorción de esos recursos precisamente centralizando en un Estado absolutamente compuesto, descentralizadas muchísimas de las competencias, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, en el ámbito de las políticas sociales vinculadas con la economía de los cuidados? En fin, el dinero público lo gestiona la Administración pública, que para eso está, señoría. Y de lo que se trata es de conseguir una gestión pública lo más ágil y lo más eficaz posible, que es precisamente lo que contemplaba ese Real Decreto Ley con medidas, pues revolucionarias, innovadoras para la adaptación de la Administración pública a la exigencia de estos nuevos fondos europeos, ¿no? La creación, además, también de foros de participación, grupos de alto nivel de conversación, no solamente entre el Gobierno y grupos de interés, sino también empresas. En fin, yo creo, señoría, que hemos armado una gobernanza de los fondos de recuperación absolutamente transparente, alineada con lo que nos están exigiendo desde Europa. Y además tengo que decirle una cosa, señoría. Gracias a esas conversaciones que estamos teniendo con Bruselas, la Comisión Europea manifiesta que el Gobierno de España es uno de los Estados miembros más avanzado en la elaboración de ese plan de recuperación y que, por cierto, de los mejores planes de recuperación que se están presentando por parte de los Estados miembros. Yo creo que eso sería motivo de orgullo para todos los grupos parlamentarios y no solamente para los que apoyan a este Gobierno. Pero bueno, en todo caso, se lo dije en la anterior sesión de control, yo creo que la ultraderecha en fin, supone un riesgo real para la democracia española, señoría, no los que se inventan ustedes, un riesgo real. Y pactar, por tanto, con la ultraderecha, señoría, no sale gratis, ni al Partido Popular ni a ustedes. Ustedes han perdido 30 escaños en el Parlamento de Cataluña, señoría. Han pasado de 36 escaños a 6 escaños. Y usted sube a la tribuna como si oyera llover. No ha pasado nada en la política española, en Cataluña, con Ciudadanos, para que usted suba aquí a la tribuna y cambie hasta incluso el tono, señoría, de sus intervenciones. La banda de Sánchez. ¿De verdad, señoría, todavía seguimos así? Pero si eso es de Rivera. Ustedes dijeron ni rojos ni azules y su predecesor se convirtió en el más entusiasta de los azules. Prometieron pactar a la derecha y a la izquierda y al final acabaron pactando con la ultraderecha y con la derecha. No fueron útiles para hacer cambios en la sociedad que demandaba cambios precisamente en comunidades autónomas como Madrid, como Murcia, como Castilla y León. Ustedes apoyaron al Partido Popular y a la ultraderecha, no habiendo ganado el Partido Popular las elecciones en Andalucía, porque decían querer cambiar un gobierno después de 30 años, gobernado por un único partido, que es el Partido Socialista. ¿Por qué no han hecho ustedes eso en Madrid, en Castilla y León? Silencio, por favor. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho, señoría? ¿Por qué siguen apoyando al Partido Popular y a la ultraderecha? Ustedes, señoría, han probado casi todo. En su corta vida han probado casi todo. Yo lo que le propongo, por una vez, es que aprueben, o mejor dicho, que prueben lo único que no han probado. ¿Qué le parece si se atreven a comportarse de verdad como un partido de centro? Señor Arrimadas. Fíjese. No lo sé, no sé si será posible o no. Pero puede de veras que haya espacio en la sociedad española para un partido de centro que trace un cordón sanitario a la ultraderecha y no a la socialdemocracia en este país.
Puede sí que haya un espacio en España para un partido que facilita la gobernabilidad y no se empeña en negar la legitimidad del resultado electoral. Puede que sí haya espacio para un partido que entierre la retórica incendiaria y divisiva que usted plantea siempre que sube aquí, con la banda de Sánchez y con, en fin, toda la perorata de descalificaciones que plantea a partidos legítimos. Pues puede que haya espacio en España para un partido de centro que no sea centralista y que respete la diversidad territorial, cultural de España como una riqueza y no la considere como una amenaza para la prosperidad de nuestro país. Ustedes ya lo han probado casi todo, señoría. Han pactado con la ultraderecha, con la derecha. Pues, hombre, ¿por qué no prueban aquello que no han probado? Se convierten realmente en un partido de centro y ponen un cordón sanitario a la ultraderecha y se lo quitan a la socialdemocracia en nuestro país. Fíjese, en cuanto al compromiso de este Gobierno con la protección de nuestro tejido empresarial y productivo, yo creo que lo hemos dejado claro, vinculado con el sector turístico. Le pondré un dato, simplemente en enero. El 53% de los trabajadores acogidos a los ERTES, eran sectores ligados al turismo y a la hostelería. 148.000 de esos trabajadores en ERTE están directamente ligados al transporte aéreo, a las agencias de viajes y también a los alojamientos turísticos. Y no hay mejor demostración de nuestra atención prioritaria al sector turístico que reforzarlo con una partida total de 1.350 millones de euros en unos presupuestos generales del Estado que ustedes se negaron a apoyar. La mayor inversión en turismo de nuestra historia, señora Arrimadas. Casi un 300% más. Un 300% más que los presupuestos que ustedes aprobaron junto con el señor Rajoy cuando gobernaba el Partido Popular. Y otro tanto podemos decir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y otro tanto podemos decir de los 11.000 millones de euros que he anunciado en esta tribuna. Y otro tanto podemos decir de ese 20% del Producto Interior Bruto movilizado durante este año largo de pandemia. Que evidentemente podríamos haber hecho las cosas mejor, sin duda alguna, pero lo que no puede negar, señoría, es que este Gobierno está comprometido con sectores muy importantes para determinados territorios y también para el funcionamiento de nuestra economía, ¿no? Yo solamente le hago una reflexión, señora Arrimadas. ¿Ve cómo la socialdemocracia es buena? Puede hacer cosas buenas. Y, por tanto, pues le pido que reconsidere su posición y que pruebe aquello que todavía no ha aprobado Ciudadanos, que es ser realmente un partido de centro. Al señor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, yo coincido con usted. Yo creo que tenemos que centrar el debate en la pandemia. No, este no es un debate del Estado de la Nación. Sobre la vacunación, bueno, ahí están los datos. Las dosis entregadas de las comunidades autónomas, lo he dicho en mi primera intervención, son 3.623.000, casi. Dosis administradas en un 87%, 3.165.000. La pauta completa son 1.208.305. Hemos empezado el pasado 27 de diciembre a vacunar con toda la complejidad en la distribución, en la logística. En fin, yo creo que evidentemente usted tiene toda la razón. El problema no es del Sistema Nacional de Salud, no son de las comunidades autónomas, me refiero en cuanto a el suministro de las dosis, sino es efectivamente la provisión de las mismas, y eso es la dificultad, el cuello de botella, si me permite la expresión que tenemos con algunas farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, creo que los datos están ahí, que tenemos que recordarlos. Lo he dicho en mi primera intervención, si me permite lo vuelvo a reiterar. La Comisión Europea ha firmado contratos con 6 farmacéuticas para la adquisición de hasta 2.265 millones de dosis. El Consejo de Ministros ya ha autorizado la adquisición de 126 millones de dosis de esas 5 vacunas. Estamos planteando una visión internacional también solidaria de todo este reto que representa la vacunación del conjunto de la humanidad. Y, por tanto, luego hablaré de COVAX, porque me ha hecho usted alguna pregunta directa sobre esta cuestión. Pero, bueno, aprobamos el 19 de enero pasado en el Consejo de Ministros el Plan de Acceso Universal de Vacunación Solidaria. Hemos participado desde el inicio en el proyecto ACT Accelerator, formamos parte del Consejo de Facilitación, formamos parte del partenariado COVAX y del mecanismo de donación de la Unión Europea. En fin, creo que estamos demostrando, pues no solamente tanto dentro como fuera, nuestra solidaridad, ¿no? Sobre el certificado de vacunación, tengo que decirle que el Gobierno de España está impulsándolo en el seno del Consejo Europeo. Hay algunos países que no
bueno, tiene sus dudas, a día de hoy tiene sus dudas, yo creo que más por miedo a las variantes y por tanto, a las implicaciones que pueda tener esas variantes en la curva de contagios en sus países, pero somos conscientes de que tenemos que impulsarlo. También quiero subrayarle y recordarle, que usted lo sabe, bueno, pues que a nivel de OCDE, cuando presidimos la Asamblea General de la OCDE el año pasado, pues impulsamos una reapertura ordenada también desde el punto de vista multilateral, con esquemas comunes de test PCRs, de cuarentenas, de apertura de fronteras más allá de la Unión Europea. Estamos trabajando precisamente a nivel de OCDE sobre esta cuestión. Hemos aprobado, como sabe usted, la obligatoriedad de las PCRs realizadas en las 72 horas previas a la llegada a España. Y, efectivamente, usted bueno, pues, ha dado en el clavo cuando plantea bueno, pues, en fin, las dificultades que en esta Cámara, yo creo que también por una concepción equivocada de utilizar la pandemia como ariete de desgaste del Gobierno de España, bueno, pues el debate sobre cualquier potencial modificación del estado de alarma, ¿no? Pero sí le diré una cosa, ¿no? Vista en perspectiva, yo creo que las comunidades autónomas, lo hablamos mucho además con ellas y lo hablé con la ministra de Sanidad, las comunidades autónomas han tenido una carta de instrumentos, de herramientas para contener con este actual estado de alarma la curva de contagios, ¿no? Y en muchas ocasiones el doctor Simón, el director del CAES, lo ha dicho, ¿no? No es tanto aprobar más y más medidas, sino aplicar eficazmente las medidas y en el tiempo justo, ¿no? Nosotros hemos aprobado, y lo sabe usted, una estrategia estatal de lucha contra las distintas olas del COVID que tenía 3 pilares. El primero tiene que ver con los indicadores comunes para saber exactamente evaluar diariamente la evolución de la pandemia. 2, las medidas. Y 3, digamos, tiempo suficiente como para poder ver la eficacia de esas medidas que nos dimos, porque nos lo dijo así la ciencia, de 14 días. Y es verdad que yo entiendo que muchas comunidades autónomas, como también a nosotros nos pasó con el primer estado de alarma, allá por el mes de marzo, teníamos la presión de aprobar más y más y más medidas, pero eso al final probablemente hasta incluso puede despistar y digamos, dificultar la comunicación necesaria por parte de los gobiernos autonómicos a los ciudadanos. ¿Qué le quiero decir con esto? Pues que en muchas ocasiones no por aprobar más medidas vamos a ser más eficaces contra el virus, sino saber efectivamente cuáles son las medidas que tenemos que implementar para cortar la curva de contagios, ¿no? Sobre COVAX, decirle que efectivamente España ha aportado 70 millones de euros, que efectivamente han llegado ya las primeras dosis a Ghana, me acaba de informar la ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea. Va a estar la secretaria de Estado presente en este país africano precisamente para trasladar nuestro apoyo a este país y evidentemente también mañana, que tendremos ocasión de hablar sobre la pandemia en el Consejo Europeo, voy a seguir abogando por la mayor de las solidaridades desde Europa con el resto de países, ¿no? A la señora Aizpurua, yo comparto con usted la empatía que debemos mostrar todos los líderes políticos de no bajar la guardia, de que nuestro objetivo no es salvar la Semana Santa o la Navidad. Nuestro objetivo es tener una incidencia acumulada por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de un reto y de un objetivo ambicioso, pero es el que nos han marcado las autoridades sanitarias y, por tanto, pues evidentemente, aunque estemos ahora mismo por debajo de 250 casos, pues no es suficiente y tenemos que seguir con las medidas de restricción, ¿no? Y yo, fíjese, si le he dado la razón en su intervención, en mi primer turno de intervención, valga la redundancia, porque he dicho que efectivamente la desescalada en la primera ola fue, ahora visto en perspectiva, muy precipitada. Y probablemente, un poco lo que le he dicho al señor Esteban, fue precipitada, entre otras cuestiones, porque, y aquí lo vivimos entonces, se utilizó por distintos grupos parlamentarios, como también por distintos gobiernos autonómicos, la pandemia como un elemento de desgaste y de confrontación con el Gobierno de España, ¿no? Y quiero recordar, además, lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud entonces. Dijo que lo peor contra la pandemia es la división y la no unidad, y la utilización de la pandemia como arma de confrontación política y partidista, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que ahora que estamos ya en esta recta final
de la pandemia, ¿no? Pues no tenemos que bajar la guardia y tenemos que apelar a esa unidad de todos, porque evidentemente nos queda una tarea importantísima por delante, ¿no? La pandemia ha cambiado el orden internacional. Yo creo que interpela también el papel de la Unión Europea en ese orden internacional, cambia los vectores de desarrollo y de competitividad y de prosperidad en consecuencia de las sociedades. Ahí está la transición ecológica, ahí está la transición digital, esa triple perspectiva integradora que le da el Gobierno de España, la social, la territorial, la de género, a esas dos transiciones que vamos a impulsar con los fondos de recuperación. Y, por tanto, la pregunta que hay que hacerse al resto de grupos parlamentarios, señoría, es esa. Bueno, han estado confrontando durante la pandemia, lo peor de la pandemia, y ahora que vamos a iniciar la recuperación económica y, por tanto, la transformación y la reconversión de nuestro sistema económico, ¿van a contribuir o van a seguir bloqueando, rechazando y haciendo oposición no al Gobierno de España, sino al interés general del conjunto de ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta que se tendrán que responder algunos, no lo digo por otros grupos parlamentarios, y en ese contexto pues quería hacer esa reflexión, si me permite esta digresión, sobre la unidad, ¿no? Bueno, dirá usted que la respuesta de la crisis económica es insuficiente. Bueno, bien, pero me negará, no me podrá negar, mejor dicho, que este es un Gobierno que en 2 años y medio que llevamos, antes en solitario y ahora en coalición, pues hemos subido el salario mínimo interprofesional un 29%, señoría. Un 29%, no hay ningún país en nuestro entorno que haya subido el salario mínimo un 29%. Las pensiones las hemos subido y lo que queremos es precisamente desarrollar lo acordado por sus señorías en la Comisión del Pacto de Toledo, ¿no? Pero negar que tenemos un desafío en la sostenibilidad del sistema público de pensiones es ponernos orejeras y, por tanto, pues desde una perspectiva progresista tendremos que darle respuesta, ¿no? Hombre, la respuesta europea, en fin, usted podrá también criticarla, pero los ERTE se están financiando con recursos europeos, señoría. Los fondos de recuperación pues se van a financiar también con recursos europeos, que en definitiva son los recursos de todos. Es decir, hay un rescate a las personas, por decirlo lisa y llanamente, ¿no? O el ingreso mínimo vital. Se podrá criticar el ingreso mínimo vital en cuanto al desarrollo, pero hombre, llevamos cubiertas ya más de 140.000 hogares, casi medio millón de personas. Y estamos en el mes de febrero del año 2021 y pusimos en marcha el ingreso mínimo vital a mitad del año pasado. Por tanto, hombre, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España en este ámbito, y además con los presupuestos aprobados, pues yo creo que es muy considerable, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo con usted, señoría, en una cosa que ha dicho, ¿no? Yo creo que la lección que tenemos que sacar de esta crisis es que tenemos que fortalecer el orden multilateral, tenemos que fortalecer el proyecto europeo y, por tanto, lo que tenemos que hacer no es tanto cuestionar las competencias que tiene tal o cual nivel de la administración pública del Estado, sino precisamente cómo mejorar la colaboración, cooperación y coordinación entre las distintas administraciones. A mí, fíjese, una de las cosas que más me ha gustado de todo este proceso, bueno, por supuesto, las conferencias de presidentes, que sin duda alguna, estoy convencido, podemos mejorarlas y mucho. También el Consejo de Política Interterritorial. Sin duda alguna podremos mejorarla y mucho, pero es el corazón de la gobernanza precisamente de esta pandemia. Pero me ha gustado también incorporar a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la gobernanza también de los fondos, a las conferencias sectoriales en las que se van a diseñar pues esos fondos. En definitiva, pues muchas veces lo que te dicen los teóricos es, bueno, pues que nosotros tenemos un Estado descentralizado, pero con muy poca cultura federal o autonomista, ¿no? Y yo creo que, en fin, pues eso es lo que estamos intentando impulsar. Espero que algunas veces con más éxito que con más errores, ¿no? Bueno, a la señora portavoz de la CUP, creo que en el ámbito de los jóvenes he respondido a lo que comentaba antes el señor Rufián sobre la lectura de la votación. Pues, en fin, ¿yo qué quiere que le diga, señoría? Yo creo que ha ganado precisamente la moderación, el diálogo y la izquierda. Y en ese sentido, pues, no sé, para usted que dice tanto de que este es un gobierno muy conservador, pues no sé muy bien cómo se siente usted pactando con la derecha catalana, ¿no? La derecha toda la vida catalana. Si tan de izquierdas es. A la señora Oramas, pues, en fin, lamento que tenga usted esa visión del Gobierno de España, que exprese
en fin, en esos términos tan duros, ¿no?, de que, bueno, pues en fin, de vergüenza, ¿no?, hacia el Gobierno de España. Bueno, pues este Gobierno, con sus errores y con sus aciertos, señora Oramas, pues ha aprobado un plan de refuerzo de la hostelería, turismo y comercio que, recuerdo, tiene un importe de 4.220 millones de euros. Es un Gobierno que ha puesto a disposición de las autoridades canarias, también a través del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transportes, pues recursos, material, terreno para poder ubicar y hacer frente a la crisis migratoria que vive Canarias, y yo, desde luego, me siento interpelado, lógicamente, con esa crisis migratoria y, desde luego, pues usted también podrá comprender que no es lo mismo gestionar los retornos y la política migratoria, señora Oramas, con una pandemia que sin pandemia, porque es que las fronteras están cerradas y, por tanto, pues en fin, creo que no hace justicia. Ya no digo a la acción del Gobierno, porque entiendo su labor de oposición, pero yo creo que no se hace justicia a usted. No la reconozco en las cosas que dice y cómo las dice desde esta tribuna, señoría. Yo creía que usted planteaba, como partido de gobierno que han sido en Canarias y que son en distintos municipios, pues una oposición, en fin, en reflexiones un poco más sólidas, ¿no?, y alejadas de los exabruptos y de las descalificaciones que yo creo que no le hacen a usted, en fin, ningún favor. Y al señor Quevedo agradecerle, porque efectivamente yo creo que la cogobernanza, la visión que ha mantenido es importante. Yo creo que la cogobernanza en el ámbito de la salida de la crisis la vamos a hacer. Yo creo que tenemos que consolidar una cultura también federalista, ¿no?, de cooperación, colaboración y coordinación en el ámbito de las conferencias sectoriales. En el ámbito de la migración, decirle que, desde luego, este Gobierno no se desentiende de la crisis que se vive en Canarias y que comparte, lógicamente, con usted, pues la utilización que se está haciendo por parte de algunas fuerzas políticas que van allí precisamente a jalear los instintos más básicos, ¿no?, y los miedos, ¿no?, más, digamos, ancestrales que se tienen por parte de determinados colectivos, ¿no? Bueno, pues al señor Sayas, ¿qué decirle, no? Que claro que hay una estrategia estatal del COVID-19. Es que, en fin, usted dice que no la hay, yo le digo que la hay. Pero, en fin, no lo digo yo. Hable usted con el Gobierno autonómico de Navarra. Bueno, a lo mejor no le gusta a usted el Gobierno autonómico de Navarra. Hable usted con el Gobierno de Castilla y León, o con el Gobierno de Madrid, o con el Gobierno de Galicia, o con el Gobierno de, no sé, de Euskadi. Claro que hay una estrategia estatal, señoría. Hay una estrategia estatal para contener la curva de contagios y también para la vacunación. Claro que la hay, señoría. Fuimos el segundo país de la Unión Europea, junto con Alemania, en aprobar una estrategia estatal de vacunación. Una estrategia estatal, señoría, que empezamos a trabajar en el mes de septiembre con las comunidades autónomas. Hombre, es que discutir sobre lo obvio y por tanto, pues rebatir falsedades, pues ¿qué quiere que le diga, señoría? Tenemos una estrategia estatal de vacunación y tenemos una estrategia estatal contra el COVID-19. Dice que no tenemos proyecto de país. Bueno, tenemos proyecto de país. Otra cosa es que a usted no le guste. Pero claro que tenemos un proyecto de país que pasa por la transición ecológica, por la transición digital, que pasa por el robustecimiento del estado del bienestar, que pasa por una triple perspectiva integradora, tanto de género, territorial como social, de esas transiciones. Bueno, tanto es así que nos lo está reconociendo la Comisión Europea cuando dice que España es uno de los países más avanzados en ese plan de país, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Me dice... Yo, algunas veces, señoría, me sorprende la poca confianza que tienen ustedes en sí mismos. Si llegamos a un acuerdo con otras formaciones políticas aquí presentes para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de Radio y Televisión Española, lo vamos a votar entre todos. Y, por tanto, no sé muy bien por qué ustedes dicen que nos reunimos en salas oscuras donde no sé qué hacemos. No, si van a votarlo ustedes, señorías. Y tanto que se dan golpes de pecho ustedes y los señores de Ciudadanos diciendo que son muy constitucionalistas, más constitucionalistas que aquellos que estuvimos desde el principio en la Constitución. Yo me alegro de que sean ustedes más constitucionalistas, porque eso significa que la derecha ha pasado ese Rubicón y ya son definitivamente constitucionalistas. Pero, hombre, pues renovar el Consejo General de Poder Judicial, ¿a usted le parece una mala noticia, señoría?
¿Renovar el Consejo de Radio y Televisión Española le parece una mala noticia? Usted, que ha hecho una reflexión tan fervorosa de la democracia, hombre, en un momento de crisis económica, social y sanitaria como la que estamos viviendo, lo lógico será robustecer las instituciones públicas. Y ojalá, señorías, ojalá, cruzo los dedos, porque no será por falta de voluntad del grupo mayoritario en esta Cámara, del Grupo Parlamentario Socialista, para que lleguemos a un acuerdo antes que después en la renovación de estos órganos tan importantes para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de nuestra Constitución, de nuestra democracia. Al señor Mazón, mejor dicho, le agradezco el apoyo, la reflexión que ha hecho sobre la unidad. Bueno, yo creo que la vacunación, sin duda alguna, señor Mazón, es la primera prioridad para el Gobierno de Cantabria, para el Gobierno de España, para cualquier gobierno lo es. No le quepa duda, señoría, de que yo estoy pendiente de esto 24 horas al día, 7 días a la semana. La información, se me ha olvidado antes comentarlo a propósito de una reflexión que ha hecho el señor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Es evidente que nosotros trasladamos la información a las comunidades autónomas en función también de la información que a nosotros se nos traslada, en este caso por parte de las grandes farmacéuticas. Pero en el caso de las vacunas de Pfizer-BioNTech, decirle que las comunidades autónomas se las anticipa con 4 o 5 semanas la cantidad de dosis que llegan a cada uno de los territorios. Creo que he respondido también a su pregunta sobre, cuando he planteado esta cuestión al señor Baldoví, sobre las prioridades de la población diana y, por tanto, en fin, creo que comparto con usted que tenemos que vacunar en tiempo récord. Aquí se cuestiona incluso, y será por muy ambicioso, el que podamos llegar al final del verano con un 70% de la población española vacunada, pero ese es nuestro compromiso y vamos a tratar de hacerlo realidad en el menor breve espacio de tiempo posible, ¿no? Bueno, señor Blanca, simplemente una reflexión. Usted sube a tribuna y saca pecho de que votó en contra del estado de alarma. Y yo, pues efectivamente, si usted saca pecho de votar en contra del estado de alarma, digo que efectivamente ahí se demuestra la nula voluntad, el nulo compromiso que tiene usted. Y la verdad es que es bastante paradójico, porque usted me suena que es profesional sanitario y que está aquí en representación, lógicamente, de un partido político de Asturias. Me llama la atención de que usted lleve a gala votar en contra de un instrumento constitucional y, por tanto, legítimo, que tantas vidas ha salvado en nuestro país durante los últimos 12 meses. Y al señor Guitarte decirle que, en fin, tomo nota de algunas de las cuestiones que ha dicho en relación con la estrategia de vacunación. Bueno, yo creo que en esto hay que confiar también en la ponencia técnica. Hay que también confiar en la Comisión de Salud Pública, donde no hay, responsables políticos, sino que son responsables técnicos de las comunidades autónomas y por tanto, hay que confiar en su saber y en su criterio técnico. Y lo he dicho en mi primera intervención, señoría, a este Gobierno lo que le ha guiado no es la superstición, sino la ciencia. Fíjese, le hago esta reflexión porque ha habido algunos grupos parlamentarios que no en esta intervención, no en este debate, perdón, pero sí en algunas otras ocasiones, pues ha criticado al Gobierno de España que la vacuna de AstraZeneca Oxford no se extendiera a aquellas cortes de edad de más de 55 años, ¿no? Y lo hemos hecho porque queremos ser absolutamente rigurosos en esta cuestión. Lo hemos hecho porque, efectivamente, los ensayos clínicos demuestran que esta vacuna tiene eficacia entre aquellos que tienen menos de 55 años, una eficacia del 60%. Y, por tanto, si dentro de unos meses ensayos clínicos que se hagan público demuestran que con esta vacuna también puede ser eficaz en aquellas cortes de edad superiores a los 55 años, pues evidentemente así lo haremos, ¿no? Por tanto, mucha rigurosidad, que sé que usted la tiene y que la comparte con nosotros, ¿no? Termino, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, dando las gracias a sus señorías. También dar las gracias de nuevo, no me olvidaré nunca, a todo el personal sanitario, a nuestros profesores, a nuestros maestros, a cada persona que está trabajando al frente de esta pandemia. También a las personas que son autónomos, empresarios, trabajadores, que están demostrando tener una paciencia infinita y una resistencia incomparable. También quiero dar las gracias a los servidores públicos, a los funcionarios y funcionarias públicos que están trabajando a contrarreloj desde sus puestos en España, en estas Cortes Generales y también en Europa. Con su experiencia y su saber
pues están poniendo en marcha los planes y las estrategias que he mencionado durante mi comparecencia. Y quiero acabar recordando dos fechas, un poco al hilo de la reflexión que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, que desde luego quiero agradecer y mucho el trabajo, el compromiso del Grupo. La primera, el 14 de marzo, cuando se va a cumplir un año desde que decretamos el primer estado de alarma, una situación muy compleja, muy difícil, extraordinaria, para hacer frente a la pandemia. Hace un año que un virus, como he dicho en mi primera intervención, desconocido, tambaleó los pilares de nuestra sociedad. Y ahora estamos ante el principio del fin, gracias al proceso de vacunación, gracias a la estrategia nacional, gracias a la cogobernanza, gracias al compromiso ciudadano. La otra fecha que quiero recordar es la del 23 de febrero de 1981. Ayer, como saben ustedes, se celebró en esta Cámara el 40º aniversario del intento de golpe de Estado que tuvo su centro de operaciones más simbólico en esta Cámara. Aquel 23 de febrero de 1981 fue solo el último estertor grotesco de la dictadura. Nunca tuvo posibilidad de triunfar y justo en contra de lo que sus inspiradores deseaban, sirvió para afianzar aún más el compromiso de todos y de todas con las libertades. La democracia, señorías, entonces venció al miedo. La sociedad española se sacudió definitivamente todos sus temores y enfiló el rumbo de 3 décadas que son probablemente las mejores de la historia de España. Por eso me preocupa que 40 años después se repitan en esta Cámara estrategias de desestabilización y de intolerancia que creíamos olvidadas. La oposición no está hecha para derribar gobiernos, sino para mejorarlos. No debe buscar el caos, sino la cooperación. Me duele escuchar en esta Cámara, señorías, discursos y acusaciones que no buscan el entendimiento, sino la destrucción. Me duele la deslegitimación que hay por parte de algunas fuerzas políticas a este Gobierno que es legítimo. Después del 23 de febrero, la Cámara decidió voluntariamente no reparar los daños causados por las balas en el techo de la sala, pero que quedarán como recordatorio de la infamia y del fanatismo. Les ruego, de vez en cuando, que miremos desde nuestros escaños esos agujeros de bala, que nuestra memoria, señorías, sea larga. España ha perdido muchas personas, y muchas de esas personas que ya no están fueron aquellas que con sus manos reconstruyeron España, la España que quedó arrasada por la guerra civil y por 40 años de dictadura. Tras ella, miles y miles de mujeres y hombres lograron hacer que la tierra fuese fértil de nuevo, construyeran carreteras donde solo quedó grava y pasto, hicieran prosperar la industria, el transporte, nuestras ciudades, modernizaron España y la transformaron con sus manos. Y quiero, en nombre del Gobierno de España... Silencio, por favor. Y quiero, en nombre del Gobierno de España, el mío personalmente, y sin duda alguna también el Grupo Parlamentario Socialista, reconocer en la figura de Adolfo Suárez el ejemplo de compromiso de España con la democracia. Somos, señoría, los hijos y los nietos del sí a la democracia, del no a la dictadura, del sí a Europa y de aquellos que iluminaron nuestro presente. Señorías, es el momento de mirar adelante con determinación, con esperanza, con optimismo, con confianza. Es el momento de reactivar una España que necesita del concierto de todos para salir adelante. Es el momento de aplicar un plan diseñado no para los próximos meses, sino para los próximos años. Tenemos también la obligación de atender las graves consecuencias de esta pandemia, como la desigualdad, como la precariedad y como el desempleo juvenil, al cual ustedes han hecho referencia, como las familias que se han quedado sin el sustento de sus negocios, como el riesgo intergeneracional en el mercado laboral, como los trastornos de salud mental a los cuales ustedes han hecho referencia. Tenemos también todo ese deber, ese desafío, pero tenemos también una enorme oportunidad, la oportunidad de recuperar la esencia de nuestro país, de modernizar España, de transformarla desde unos nuevos pilares de sostenibilidad, de cohesión social, de cohesión territorial, de digitalización y de igualdad. Y tenemos, además, no solamente la oportunidad, sino la obligación de apostar decididamente por nuestro talento, por este país extraordinario lleno de talento. Y por la ciencia. Teníamos una deuda enorme con la ciencia y esa deuda la tenemos que pagar durante los próximos años, porque sin la ciencia hoy no habría futuro en esta pandemia. Y, en consecuencia, solamente hay una fórmula, y con eso termino, señora presidenta. Unidad, unidad y unidad. El Gobierno, señorías, les invita a participar de esa unidad.
España no se merece menos. España nos necesita a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.